Dios le bendiga, amados hermanos. Es un placer estar una vez más con ustedes aquí compartiendo un tema bien interesante. Y vamos a hablar hoy, le había prometido la vez anterior que estuvimos tratando el tema de los tres tiempos proféticos del profeta Osea, que íbamos a compartir el primer sello que tiene que ver con el caballo blanco. Y es interesante saber esto, porque no es simplemente que uno vea y diga las cosas. Hay que darle gracias a Dios en todo y le damos gracias al Señor. No voy a hablar como si Dios me hubiera revelado. Quiero ser delicado con esto porque de esto se ha hablado mucho, se han dado muchas versiones, personas más sabias que yo, que conocen más ilustrada en todos los sentidos. Han dicho muchas cosas y no quiero entrar en contradicción, aunque lo que diga sea contrario a como ellos la han visto, la hayan dicho. Y, y no hay cosas que no venga de Dios. Si yo estoy diciendo esto, Dios tiene un propósito. Y yo quiero que en ese propósito estar en el marco de la voluntad de Dios. Todo lo que voy a decir me voy a basar en el conocimiento histórico de la historia y en el conocimiento histórico del pueblo de Israel y cómo yo puedo ajustar la cosa. O sea, le estoy diciendo que esto no es por una revelación. Creo que lo que estoy haciendo es más por un concepto bíblico, cómo yo puedo ver las cosas bíblicamente. Y espero en el Señor estar haciendo esto en la voluntad del Señor y en el propósito de Dios. Porque no quiero estar en un grupo contradiciendo o diciendo cosas que no son. Quiero ser específico en eso. Quiero darle gracias a Dios en esto, sabiendo que no hay dádiva ni don perfecto que no venga de Él. Y que todo lo que hacemos es para gloria de su nombre. Nos ajustamos a su nombre, a su verdad, a su juicio, que son verdaderos y justos. Y queremos que en esa voluntad compartir esto. Y les estuve diciendo la vez anterior de los conflictos que se han estado registrando o se registraron recientemente en el territorio de Israel y en el territorio de Palestina. Hay que ver muchas cosas que están ahí, hermano. Y les decía que hay muchas cosas que se han dicho y muchas cosas que se han omitido. Y en eso quiero especificar el propósito de Dios. Yo le estuve hablando acerca del tiempo profético, los tiempos proféticos de Osea en el capítulo 1 del libro de Osea. Y vamos a remontar un poco de historia. Le voy a hablar del primer sello. Ese es el punto. La segunda parte de este tema, pero quiero hacer esto y saber que este tema de los tres tiempos proféticos del profeta Osea, que están en el capítulo 1 de Osea, que son Jezreel, los Ruhama y Loami. Empezamos porque este juicio de Jezreel comenzó con la viña de Nabot. En la viña de Nabot trajo una venganza, la muerte de la casa de Acá por haberse robado la viña de Nabot. Y Jehú fue el que ejecutó este juicio sobre la casa de Acá, que la destruyó. Y asimismo sucedió que Nabot, siendo justo y la viña siendo de él, se la robaron. Asimismo sucedió con Jesús. Hay una parábola que está en el libro de los evangelios, que habla de que Jesús le dijo que él tenía una viña y que el padre había puesto labradores y que mandó al hijo, y dijeron, cuando el hijo estuvo ahí, dijo, este es el hijo, han mandado todos los otros enviados, y dijo, está el hijo aquí, vamos a matarlo y vamos a quedarnos con la viña. Y lo mataron. Y ciertamente Jesús también añadió y dijo, ¿y qué va a suceder con el dueño de la viña cuando vean que su hijo lo mataron? Va a destruir lo que están en la viña y se la va a dar a otro. Eso sucedió con Israel, con el pueblo de Israel, o ya estaba la tribu de Judá. Y cuando Jesús estuvo, ellos mataron a Jesús para quitarle la viña y quedarse con ella. ¿Qué hizo el dueño de la viña? Destruyó ese pueblo
y la viña se la dio a otro. Muchas personas señalan como que la iglesia es la viña. No, la iglesia no es viña, porque el Señor no le va a dar su viña, no le va a dar su iglesia a nadie. La iglesia es el cuerpo de Cristo, y Cristo no va a compartir el cuerpo de él con nadie. El apóstol Pablo lo dice, que tiene que ver el cuerpo del Señor, con el templo del Señor, con el templo de los ídolos. Entonces hay que ser delicado en esa parte. Cuando se habla de la viña, no está hablando de la iglesia, está hablando del pueblo de Israel. En ese entonces estaba Judá como Señor, él era lo que se conocía en Israel. Bien, entonces todo este propósito viene de los conflictos palestinos y de Israel, porque el pueblo de Israel ha sido, por muchos gobernantes, lo han querido quitar del medio totalmente. Eso hay que hacer un espacio y hacer un solo tema de quienes han tratado de borrar el pueblo del Señor. Y hay que hacer un tema solamente de eso. Pero ahora lo que nos concierne, estamos hablando de los tiempos proféticos, le dije del profeta Osea, que empezó con Jezreel. El juicio empezó con Jezreel, la viña de Nabot, pero se ejecutó cuando nació los Ruhama. Entonces en los Ruhama ya Israel le cayó el juicio, pero había la segunda parte de que era una misericordia para Judá. Cuando nace Lo-Ami, viene el juicio para Judá, pero Lo-Ami nace. Entonces viene el juicio para Judá, y ya Judá ya no tendrá más misericordia, donde se terminó los Ruhama, donde se terminó para el pueblo de Israel. Y cuando nace Lo-Ami, ya el juicio es para Judá. Entonces el Señor dice: tú no eres mi pueblo, ni yo soy tu Dios. Hubo una separación. Le decía, entonces, el primer tiempo Jezreel empieza con la viña de Nabot, el juicio a la casa de Acá, y termina con los Ruhama, que ya es la misericordia de Judá. Judá, Dios la castigó, pero su castigo la castigó y la mandó a Babilonia por 70 años. Cuando se cumplieron los 70 años, ya el pueblo de Judá regresa otra vez a su territorio. Pero fueron muchas las profecías de todos los profetas que ya habían anunciado que cuando Israel fuera trasladado de allá, el Señor lo iba a hacer retornar. Pero el Señor tenía una. Y entonces hay un versículo que es muy importante y dice, porque en Osea que están estos tiempos, y es que entra el primer sello en el periodo de Lo-Ami. Dice Osea 6:11, para ti también, oh Judá, está preparada una siega cuando yo haga volver el cautiverio de mi pueblo. O sea, el mismo Judá estaba hablando, el mismo Osea estaba hablando como que a Judá lo iban a sacar, como lo habían hecho con Israel. Pero cuando volvieran, el Señor tenía una siega preparada para Judá. Osea 6:11. Ok, muchos de los profetas hablaron de que Judá iba a retornar, y ya como les dije, Jeremías en el capítulo 29, Jeremías profetizó que a los 70 años Judá iba a volver. Y volvió cumplido eso. Pero que habían otra profecía que hablaban de que cuando el Señor hiciera volver, ¿cómo lo voy a decir? Vamos a leer esta profecía de Isaías. Isaías 11:12. Dice así: y levantará pendón a las naciones, y juntará a los desterrados de Israel. Mire,
Cuando Isaías escribió eso, Israel todavía no había pasado nada en la parte del reino del norte de Israel. Y ya Isaías está profetizando que levantará pendón a las naciones y juntará a los desterrados de Israel y reunirá a los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra. Porque fuerte, esta profecía está hablando ya del periodo en que tanto Judá como Israel ya iban a estar fuera de su territorio. Entonces es la profecía que cuando el Señor trajere otra vez a Israel de los cuatro confines de la tierra. La primera vez, le estoy diciendo, Judá fue esparcido a Babilonia, Israel fue esparcido a Siria, pero aquí está hablando de que lo iba a traer de las cuatro naciones de la tierra. Yo no sé si ustedes me están entendiendo. Entonces este periodo de lo que está hablando el profeta, que hablaron muchos de los profetas, habló Jeremías, habló Zacarías, habló Oseas, habló Isaías, de cuando Israel volviera otra vez de los confines de los cuatro confines de la tierra, o sea, de toda parte del mundo. Estaba hablando del Israel que está hoy, que eso se cumplió ya se hizo realidad el pueblo de Israel como nación en el año 48, pero que ya venía, el llamado venía casi de 1880 o 70, ya Dios estaba llamando a Israel que volviera a su casa. Le fue difícil porque el territorio estaba ocupado. Entonces los primeros israelitas que llegaron allá comenzaron a comprar lo que es Israel por pedazos de tierra, comprando tarea. Y ya cuando vieron que se estaban haciendo mucho los israelitas, le subieron el costo para que no pudieran comprarlo. Pero siguieron más. Y otra vez volvieron, y ya el costo del terreno que Israel venía, los judíos venían, o los israelitas venían y compraban en Israel, comprando tierra por tierra, porque no vinieron como un pueblo junto, sino que vinieron por parte. Le estoy hablando de los años 1870. Ya para el 14 habían muchos, se incrementó el costo. Israel, como le dije, Dios le había dado la viña a otro, habían otros segadores que no era Israel en la viña de Israel. Y entonces ya está la parte de que para el año 1917, en la Primera Guerra Mundial, ya ese territorio que Israel estaba ocupado por los otomanos. Y le era difícil porque ellos no querían que Israel viniera, entonces comenzaron a ponerle muchas trabas. Y pasó mucho conflicto, comenzaron los judíos a sacarlo de toda parte del mundo. Y ya para el año 1940 había mucha actividad y se estaba sacando el pueblo de toda parte. Mucha parte lo sacaron de España, lo sacaron de otras naciones. No querían que Israel que hubiera judíos en ninguna parte, lo maltrataban. Y ya para el año en 1948, para la Segunda Guerra Mundial, los judíos se alían principalmente con el ejército inglés y participaron en grande porque ellos le prometieron que si se ganaba la Segunda Guerra Mundial, ellos regresarían, ellos le iban a dar oportunidad de que regresaran. Y entonces ya cuando se realizó la Segunda Guerra Mundial, que ganaron los aliados, fue notable que el pueblo de Israel tuvo una oportunidad de volver, pero ese territorio tuvo los británicos que conquistar lo que es el territorio de Israel. Y entonces los británicos, los ingleses, abrieron parte para que los judíos volvieran. Eso estaba ocupado por árabes, entonces había un conflicto. Israel ese territorio fue dividido en dos partes, lo que es Palestina y lo que es Israel. Pero el conflicto aumentó. Y ya entonces, pero ya los ingleses le dieron oportunidad a Israel de que se regresara en su casa. Ya habían muchos judíos, muchos israelitas en el territorio. Y ya para 1948, los ingleses le aprobaron con el apoyo de la ONU, como ellos fueron los que ganaron y tenían mucho dominio, tanto lo que eran los aliados, el ejército aliado, que combatió con los nazis, con los japoneses y con los otomanos.
Entonces ellos conquistaron el terreno, el territorio de Israel y ya le aprobaron a Israel como nación. Entonces vinieron muchos conflictos y ya Israel estaba ocupando terreno. Ya para el año 48, Israel al otro día de proclamarlo como nación tuvo que pelear con los árabes, un pleito, y entonces en esa guerra Israel conquistó más territorio del que le asignaron. Y vinieron ya para el 54, se aliaron otra vez los árabes tratando de eliminar a Israel. Entonces Israel otra vez conquistó más terreno, iban agrandando a medida que los enemigos iban a poder acorralarlo. Israel lo que hacía era que aumentaba el terreno y el área de ellos. Y ya para el año 1967 se dio la guerra de los 6 días, en donde 6 naciones más se unieron para borrar a Israel, y Israel conquistó más territorio. Era increíble cómo cada vez que había una guerra con el pueblo de Israel, que una nación que se acababa de formar, Israel vencía y conquistaba más terreno. Ya para el 73, otra vez los sirios, lo que es Damasco y Siria, hicieron una guerra en el 73 contra Israel. Israel conquistó más terreno ya al norte, lo que es los Altos del Golán, y hasta hoy es terreno de conflicto, como lo que es el área de Palestina, que cuando Israel fue formado, ese territorio estaba gobernado por los egipcios, por el pueblo egipcio, y Israel se lo arrebató. Entonces sacó a los egipcios de ahí y ellos lo ocuparon. Pero ya para los años 70 se formó una coalición de países y dijeron: no podemos sacar a los judíos. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a ponerle una piedra en el zapato. Entonces aprobaron que se formara una nación árabe que se llamaría Palestina. Es lo que hoy está el conflicto árabe-palestino contra Israel. Y le mencionaba todos estos eventos porque son importantes conocerlo en el desarrollo de la historia de los acontecimientos que se están dando. Entonces, quiero volver otra vez con esto. Le dije de Jezreel, le dije de los Ruhama y le dije de Loami. Y el tiempo profético de Loami empezó cuando Israel no aceptó a Jesucristo. Jerusalén fue destruida, fue para ese año que empezó el tiempo profético de Loami, que es el tiempo que estamos hasta ahora. Pero Dios había dicho que iba a retornar a Israel, y que cuando lo retornara otra vez, nadie lo iba a sacar de ahí. Ok, ahí entramos. Todo esto es introducción, hermano. No sé cuántos minutos llevo, pero yo quiero ahora entrarme en el tema que vamos a tratar. Y es que el primer sello, el primer caballo. Vamos a leer en Apocalipsis. Y dice así: gloria al nombre de Jesús. Apocalipsis 6:1. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí uno de los 4 seres vivientes que decía con voz de trueno: ven y mira. Y miré, dice el apóstol Juan, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco y le fue dado una corona, y salió venciendo y para vencer. Ok, aquí está el punto, hermano, que es el punto que estamos desarrollando. Dice que salió el caballo blanco y que salió venciendo y para vencer. Y que ese caballo tenía un arco, el jinete tenía un arco y que le fue dado una corona. Ok, siempre que se habla de esto, en la mentalidad de todas las personas que yo he visto hasta este momento, usted saca las conclusiones después. Usted saca las conclusiones después, hermano. Dice que salió un caballo blanco, ¿verdad? Y que tenía un arco y que se le dio una corona, ¿verdad? Eso es lo que, por donde quiera que usted ve, dice eso. Y cuando le habla, le dice, tenía un arco y se le dio una corona. Pero en la mentalidad de la persona está una corona, ¿verdad que sí?
Te hablan, se le dio una corona. Toda la persona que yo he visto los comentarios, he visto la figura y usted puede verla en el caballo y en el jinete, habla de que se le dio una corona y todo el mundo piensa en una corona de un rey, ¿verdad que sí? Todo eso es lo que se dice, pero no es así, hermano. Se le dio una corona, pero cuando el término se utiliza en el original, no habla de una corona para un rey. Cuando dice se le dio una corona, esto es lo real, se le dio un premio. No fue una corona como de rey, como le estaba señalando. No es una corona así. La corona que se le dio es una palabra griega que se llama estéfano, que es regalo, premio, algo que se le dio así. Yo no sé si usted me entiende. O sea, que no fue una corona. A ese jinete del caballo se le dio un estéfano, un premio o un regalo. Entonces, es interesante que nosotros podamos entender de qué se trata todo esto y que el Señor nos ilumine en todo esto. Y estamos hablando de que al jinete del caballo blanco que tenía un arco se le dio una corona y salió venciendo y para vencer. La palabra que utiliza salió venciendo para vencer es Nikao. Nikao es una palabra griega que es la misma palabra que usted conoce, lo teninai. Nike viene, los tenis que usted conoce como Nike, o los zapatos Nike que hace esa marca, usted lo conoce, pero eso es una marca griega que se utiliza, que quiere decir vencedor. Cuando usted ve los zapatos Nike, el nombre no es en inglés, ok, ya se hizo parte del inglés, pero es una palabra griega que quiere decir Nikao, que significa vencedor. Por eso son los Nike, son unos tenis vencedores, todo el mundo lo quiere, son buena calidad, gloria a Dios. Pero al jinete salió venciendo y para vencer. Me recuerda a la palabra que Pablo utiliza para referirse a los creyentes, que dice que somos más que vencedores, y la palabra es hipernicao, que es más que vencedores. Pero aquí la palabra es vencedores. Ese es un vencedor. Yo creo que me está hablando de lo mismo. Habría que investigar más, pero habría que ser un experto en el griego para que defina más esto. Pero yo creo que me está hablando de lo mismo. O sea, este caballo salió venciendo y para vencer. Y en la mentalidad, y le tengo que hablar en la mentalidad de todo el mundo, porque en la mentalidad de todo el mundo, cuando... Ok, lo tenemos aquí. En la mentalidad de toda la persona, cuando ven esto, hablan de los 4 jinetes del Apocalipsis y ven los 4 jinetes. Eso habría que explicarlo a paso, la función de los 4 jinetes. Yo hoy lo que le prometí fue que íbamos a hablar del primer jinete. Del primer jinete del Apocalipsis. Y es el caballo blanco, que salió venciendo y para vencer. En la mentalidad de toda la persona, cuando se habla de esto, todo el mundo piensa que los 4 caballos están corriendo juntos. Y es el punto. Esos caballos no están corriendo juntos. El caballo blanco está corriendo en sentido contrario de los otros 3 caballos. Es el punto, hermano, que le quiero señalar. Entonces ese caballo blanco corresponde no al pueblo de Israel. ¿Cómo digo esto? Porque a veces se resulta como medio complicadito poder explicar esto así en pocas palabras. Ese caballo blanco no es Israel, pero es de Israel. No sé, bueno, gloria a Dios, hermano, no se me asombre. Ese caballo blanco es Israel. Ese caballo blanco salió venciendo y para vencer. Está hablando del primer sello para el pueblo de Israel, que ese caballo blanco salió para el año
puede ser que sea para el año, comenzó a correr ya en los años 1940 o quizá 48. Fue que se desató ese sello. Yo no puedo hablar con exactitud porque le dije, no tengo esa revelación de cuándo ese caballo salió, pero ese caballo blanco es Israel y ese caballo blanco está corriendo. Israel está, todo lo que Israel se enfrente, Israel lo va a vencer, hermano. Hay que buscar el sinónimo en la Biblia de cuando se habla de caballo. Primero, el Señor le dice al pueblo que no utilice caballo. Usted podrá entender que David lo que usaba era una mula, símbolo de humildad. Jesús cuando entró a Jerusalén no entró en caballo, entró en un asno. Esa profecía usted lo conoce. Entonces el caballo es sinónimo de poder, de orgullo, de arrogancia, de lujuria también. Jeremías utiliza la palabra caballo para referirse a la lujuria de Israel. Entonces ese caballo blanco está corriendo y ese caballo blanco está ahí una fuerza a favor de Israel, que Israel con todo el que se enfrente en este momento, Israel lo va a vencer. Se ha dicho que Israel tiene en la actualidad uno de los ejércitos mejor preparados del mundo. Israel está preparado para sostener una guerra corta con cualquier potencia mundial de la más grande. Estados Unidos, Rusia, China, cualquiera de esa nación que se enfrente con Israel en una guerra corta, Israel lo vence. Israel, porque Israel, estoy hablando del caballo, y es que Israel con el muro de hierro, como dicen, el domo de hierro que tiene, que le tiran y no le tocan, Israel pelea con todo el mundo, Israel puede pelear con cualquiera, Israel lo vence. Eso ha puesto, hermano, esto es fuerte. Dios bendiga al pueblo de Israel y lo guarde. Israel ha pensado que todo lo que ellos hacen, toda la batalla desde el año 1948, que ellos han sostenido con todos los pueblos árabes que han querido sacar, Israel lo ha vencido, como le conté anteriormente, y ha ampliado su territorio. El territorio de Israel en el tiempo de Salomón y en el tiempo de David, que fue el más amplio y el más tranquilo, era de Dedán hasta Berseba. David puso tanto Salomón a otro pueblo a pagar tributo, pero el territorio de Israel era desde Berseba hasta Dan. Y si usted lo mira en la actualidad, Israel tiene territorio que va desde el Océano Índico, desde el Golfo Pérsico hasta el Mediterráneo. O sea, Israel ha ampliado, y yo creo que ahora en la actualidad el pueblo de Israel, aunque tiene dentro muchas personas que no son, está West Bank, lo que es los asentamientos de Cisjordania, de Palestina, tiene mucho pueblo dentro ahí, ok, pero el territorio de Israel, todo el área que era de la tribu del pueblo de Saúl, todo ese territorio hasta el mar, hasta el océano, hasta el Golfo Pérsico, Israel lo ha conquistado y ha conquistado más. Y cada vez que un pueblo de los árabes intenta, de esos que están al lado de Israel, intenta una guerra con Israel, Israel lo que hace es que amplía su territorio. Y ese caballo blanco salió venciendo y para vencer. Y le decía que cualquier enemigo que se enfrente con Israel en la actualidad, Israel lo va a vencer, por grande que sea. Y en este periodo, porque le dije que ese sello fue desatado ya para el año, puedo decirle una fecha, pero que no es segura, del año 1948. Israel como nación tiene ese poderío y eso lo ha hecho creer que todo lo que ellos han logrado lo han hecho porque ellos son inteligentes, porque tienen el domo de hierro, o sea, ese sistema antibalístico y antimisil que ellos tienen, que lo vencen, ellos pueden detectarlo a miles, a cientos de kilómetros antes de que un misil llegue a Israel. Ellos lo pueden detectar y tienen un sistema también de desvío de misiles y de destruir misiles. Entonces todo lo que hizo el pueblo Hamás ahora en esa cosa fue demostrar que para equipar más a Israel. Israel se va a equipar mejor, de tal manera que ellos van a comenzar a desviar misiles. O sea, si un país como Irán
le tira un misil a Israel. Israel puede desviar ese misil otra vez que vuelva allá porque tienen un sistema único. Porque ese caballo salió venciendo y para vencer. Y le digo que no va a haber nación en la tierra que pueda remover a Israel de ahí. Y eso ha hecho que Israel se sienta de esa manera. Dios bendiga a Israel. Muchas personas cristianos dicen que Israel es esto, pero Israel no fue llamado para esto. Dios bendiga a Israel porque le dije la vez anterior que Israel es la bendición. Cuando Israel se convierta al Señor, va a haber una paz mundial verdadera, justa. Todas las naciones van a ser bendecidas. Más aún que es con la iglesia. Entonces, tenemos este sistema ahora de Israel que está en esa. Y ese caballo blanco está venciendo y para vencer. Cualquier territorio, cualquier enemigo que se levante contra Israel, Israel lo va a vencer. ¿Qué va a suceder en los días próximos? El conflicto palestino se va a agravar. Eso no se va a quedar solamente ahí. Israel va a terminar desalojando a los palestinos, a los que quedan y a los que están en Cisjordania. Muchos de ellos Israel va a tener que sacarlo. ¿Por qué? ¿Porque Israel quiere? No. Y es el caso. El segundo sello que se abre es un caballo bermejo. La influencia, le dije que el caballo blanco está corriendo en sentido contrario de los otros caballos, porque los otros caballos son fuerza de opresión contra el caballo blanco. Y todo este proceso va a hacer que se desaten cosas, pero va a haber un momento en que Dios, para que Israel entienda, le va a quitar su apoyo espiritual. Y el sistema antimisiles, antibalístico y de desviación de misiles que Israel tiene, Dios se lo va a pagar y no lo van a poder prender. Israel se va a ver asolado por todas las naciones que se van a reunir. Y esto empezó en el año 48, hermanos. Son 7 sellos, usted lo ha visto, usted lo conoce. Le digo que este sello se soltó en el 48 o en ese periodo de tiempo. Y va a ser conflictivo. El segundo sello, que es el caballo bermejo, de quitar la paz de la tierra, ese caballo le está haciendo opresión al caballo blanco. Y el caballo blanco se va a tener que defender. Y le decía que va a venir conflictos mayores. Y el caballo blanco va a tener que expulsar. Israel va a tener que expulsar a muchas personas árabes y palestinas que están en su territorio. Podremos desarrollar más adelante otro sello. Hasta aquí yo lo voy a dejar. Que Dios lo bendiga, hermano. Y investigue más, entérese de más. Porque este conflicto ya del primer sello se soltó. Los 4 primeros sellos se sueltan en la tierra. Tienen influencia en la tierra. Y ya a partir del 5º sello, ya el conflicto llega al cielo. Y es fuerte esto. Si se soltó el primero, el segundo está influyendo. El tercer caballo y el cuarto caballo no han salido todavía. Pero el segundo caballo sí ya salió, que ese caballo salió en los años 70. Ya ese es otro tema, no quiero continuar, ya he tardado mucho con esto, que Dios lo bendiga mucho y esperamos en el Señor Jesucristo que esto sirva de bendición. Hermano, Cristo, todo esto, le digo, Cristo está cerca. Los sellos ya fueron sueltos. ¿Qué tiempo falta para que el periodo de Loami termine? Porque va a terminar en el valle de Jezreel, que cuando se habla de Jezreel se está hablando de Israel y se está hablando de Megido, de Esdrasalón, se está hablando del valle de Almagedón o de la batalla de Almagedón. Todo eso es Jezreel y ahí se va a desatar el conflicto en donde a Loami, cuando se cumpla Loami, el periodo de Loami, que empezó con la muerte de Cristo, se va a completar en Jezreel, en Megido, en el valle de Josafá, en el valle de los reyes, en Armagedón. ¿Cuánto falta para eso? Es tiempo de reconciliación, yo le decía. La iglesia está ahí, las puertas están abiertas. Entrar por la puerta con gozo, con alegría. Jesucristo es la puerta. Jesucristo está cerca y pronto
todas estas cosas se van a manifestar. Si usted está velando, cuídese. Venga Jesucristo, que todavía está a tiempo, para que entre por la gracia, que entre por la puerta verdadera. El que entra por otro lado es salteador. Entre por Jesucristo, que Jesucristo es la puerta de la bendición. Jesucristo fue que abrió los cielos para que nosotros tuviéramos esta bendición y no pasáramos por los conflictos que vienen. Que Dios le bendiga mucho, hermano. Ha sido un placer estar con ustedes. Que la paz y la gracia de Jesucristo esté con ustedes y que abra su corazón a Jesucristo. Que Dios le bendiga, hermanos.